Hola, bienvenidos a mi primer video de YouTube. La verdad que no me había animado a hacer este video, aunque muchos me lo habían pedido, porque cuando yo empecé a hacer videos en TikTok yo me animaba a hacerlos más porque sentía que era un poco más íntimo, que no sé, que era un poco más del día a día. Y las cosas que yo he mirado aquí en YouTube, no sé, por ejemplo ahorita que hice mi primer video o que estoy haciendo mi primer video, para prepararme sentía de, te tienes que peinar y te tienes que cambiar bonito y tienes que tener un buen fondo y tener todo blanco, el aro de luz, que es lo que más se ve aquí en YouTube y es muy diferente a lo que van a ver en mis videos de TikTok. Pero pensé, si las personas que me siguen en TikTok les gusta ver que yo subo cosas de, no sé, que trato de mantener todo lo más real, entonces supongo que eso es lo que me va a funcionar, porque, no sé, supongo que las que me ven allá son las que van a venir y terminar de ver mis videos aquí, que pues van a ser un poco más largos, y como saben, TikTok no te deja subir más de 3 minutos. Entonces aquí va a ser para, no sé, para videos un poco más largos, videos que no puedo subir allá. Y pensé mucho en cuál iba a ser el tema del primer video. Y siento que una historia siempre es buena para comenzar. ¿Por qué? Porque hacer mini vlogs, que es lo que hago en mi cuenta de TikTok, es un poco más trabajo, no sé. Y como este es el primer video que hago, bueno, una pausa. Como les estaba diciendo, este es el primer video que hago aquí y me quería, no sé, quería ver cómo iba a funcionar esto de las vistas y si iban a venir a ver mis videos desde allá, o sea, mis seguidores de allá. También cómo iba a funcionar esto, porque me mencionan mucho en mis videos sobre mi voz, que es un poco más tranquila, es un poco más bajita, de que casi no se escucha. Y dije, bueno, a lo mejor en TikTok me escuchan porque hablo pegado al teléfono, y quería ver cómo iba a ser esto de la voz, de tener el teléfono un poco lejos y si se va a escuchar, no sé. Y siempre déjenme en los comentarios y si funciona, si no funciona, porque pues igual allá es otro tipo de videos. Y si esto sigue funcionando aquí, a lo mejor nos venimos para acá, no lo sé aún. También es un poco más difícil hacer los videos aquí porque, como saben, Amandita es una niña de alta demanda. Entonces siempre quiere estar como que aquí, quiere agarrar el teléfono, ve la luz en el aro y quiere estar aquí. Entonces es más difícil para mí encontrar tiempo para hacer esto de hablar directamente a la cámara, porque pues Amandita casi no tengo tiempo, mi esposo sale tarde de trabajar para cuidármela y ahorita tuve un poco de tiempo porque se la llevaron, pero pues vamos a ver cómo funciona esto del tiempo. Tengan en cuenta que es mi primera vez hablando directamente a una cámara, entonces por eso me van a ver un poco más nerviosa, un poco mirando para los lados, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Aquí tenemos un poco más de tiempo. Es algo que en otros videos nunca he tenido porque siempre tengo la presión del tiempo, de que no tengo mucho más de el minuto, de los 3 minutos, pero aquí vamos a estar un poco más relajados, entonces voy a tratar de cortar lo menos posible, de dejar el video así como salga, entonces no sean muy fuertes en los comentarios. Y en este video vamos a hablar sobre mi historia personal de la depresión pre y posparto, que es un tema un poco delicado, es un tema que yo casi nunca hablo con nadie, es la primera vez que lo voy a contar así, pero es un tema que siento que es un poco necesario también hablarlo, porque yo antes de pasar por eso nunca lo escuché, o sea, lo escuchabas pero no sé, por encima, y es algo que a mí me afectó mucho. Lo he escuchado sobre otras mamás, pero igual no abiertamente. Y siento que es importante porque cuando uno va a ser mamá siempre le están mencionando todo lo que
lo que eso conlleva, de que tienes que aprender a hacer esto, tienes que aprender esto va a cambiar, esto ya no va a ser igual. Y esto nunca te lo mencionan hasta que ya estás ahí, ya no sabes qué hacer. Y luego, además de eso, además de que nadie te lo dice, llegas a ese punto y empiezan los juicios del por qué llegaste ahí. Yo soy de las que piensan que cada maternidad es diferente. Hay unas maternidades que se dan muy fáciles en unos aspectos, hay otras que se dan difíciles, hay otras que no sé, porque son muchas cosas las que envuelven esto de la maternidad. Está tu edad, está tu madurez, está tu situación económica, está tu situación con tu pareja, hay muchísimas cosas. Entonces, para el contexto, yo les platico que yo me embaracé a los 21 años, 21 años. Para esto ya tenía 3 años de casada, una relación estable con mi pareja, una situación económica también estable. Y lo único que siento que no estaba tan estable era mi salud mental, si se podría decir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos casamos, estábamos viviendo en México, los dos somos mexicanos, y cuando nos casamos nos vinimos a vivir a Estados Unidos. Mi esposo estaba estudiando aquí, entonces yo me vine, dejé todo. A los 2 días de que nos casamos, nos venimos para acá. Y si han escuchado mucho sobre el shock cultural y eso de dejar tu país, y como yo he visto muchísimos videos de gente que platica de cómo cuando dejaron su país entraron también en un estado así de shock, de no sé, de tristeza o algo así. Entonces, antes yo de embarazarme, nosotros nos vinimos a vivir al estado de Michigan. Entonces, los que saben, para acá los inviernos son muy largos, son muy fríos y normalmente siempre estás encerrado en tus casas. Cuando mi esposo se vino a estudiar aquí, yo recuerdo que le decían a él que se cuidara mucho de la depresión, por lo mismo, porque no hay sol, tienes que estar encerrado, no hay muchas cosas que hacer. Y nosotros decíamos, como que no lo tomábamos muy en serio. Y después de el primer invierno, yo lo empecé a sentir, esa diferencia de que yo estaba tan acostumbrada, no sé, a estar afuera, a mis amigos, a mi familia, a ir y venir para todos lados, y aquí era como estar encerrada. Fue un proceso muy difícil, además de no solo de venirme a un lugar donde hubiera invierno, sino que yo dejé a toda mi familia. Cuando llegué aquí no sabía inglés. Fueron muchas cosas que yo siento que me llevaron a esa situación. Eso es lo de antes. Bueno, antes de quedar embarazada, un poco antes de quedar embarazada, creo que alrededor de 1 año antes, yo estaba así sintiendo ya esa diferencia de mi estado de ánimo. Yo sentía que, no sé, que ya no era la misma. Mi esposo lo sentía. Empecé con... Bueno, para eso les cuento que yo sufrí de las dos cosas, de ansiedad y depresión, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, para esto les cuento que antes de mi embarazo yo ya me sentía un poco como muy ansiosa. Había veces que me sentía unos cambios de ánimo muy exagerados. O sea, a veces me sentía muy animada, a veces sentía nada de ánimos. Y yo recuerdo que antes de saber que yo estaba en esa situación, yo le platicaba a mi esposo así de, no, pues es que hoy no es un día bueno. Así les decíamos, de que él me preguntaba, ¿y cómo amaneciste? ¿Este es un día bueno o no es un día bueno? ¿Por qué? Porque había días que yo amanecía con todos los ánimos del mundo y quería salir y quería, no sé, hacer muchas cosas, ir al gimnasio. Y había días que yo me despertaba sin ganas de nada. Quería estar, no sé, encerrada todo el día. Y pues podía porque estábamos nada más él y yo. Creo que en ese tiempo todavía
no estudiaba, o creo que ya había entrado a la universidad. Bueno, el caso que estábamos nosotros solos, tenía más tiempo y pues era un poco más fácil para mí como que quedarme encerrada o no hacer nada. Entonces empezamos a tener problemas por mi, no sé si decirlo, carácter o estado de ánimo, porque sí había días de que yo me despertaba no sé, como que con algo muy explosivo, de que todo me hacía enojar, todo. Y hubo momentos en los que yo pensé que era normal, que así de, no, pues estoy estresada o algo en la escuela. Pero después empezó a sentir mucho los cambios, empezamos a tener muchos problemas. Yo recuerdo que cuando platicábamos o algo, teníamos alguna discusión, recuerdo mucho una plática que tuve con mi esposo antes de que me diagnosticaran algo. Todo esto es antes. Que tuve una plática con él y que yo me estaba quejando sobre algo, no sé, X cosa. Y yo me acuerdo que cuando yo me quejaba sobre algo, empezaba a temblar y empezaba a sudar o algo así. Y que yo le decía a mi esposo, es que tienes que cambiar esto porque esto me está poniendo mal. Pensábamos que era una situación. Y yo recuerdo que esa vez mi esposo platicando me dijo, quiero que te des cuenta que no es esa situación, porque ya hemos tenido esta plática antes y te pones así sobre una situación y cuando esa situación se arregla, sale otra. Y yo recuerdo que lo pensé y fue así como de, tienes razón. O sea, yo recuerdo que había cosas que yo sentía que me ponían mal y mi esposo siempre me ha apoyado, mi esposo siempre ha estado así de lo que te ponga mal, si yo lo puedo cambiar, yo lo voy a cambiar. Y él siempre estaba como de, yo lo voy a hacer, si tú lo necesitas, yo lo voy a hacer. Y yo me di cuenta de que la que estaba mal o estaba en una situación rara era yo, porque si él arreglaba o quitaba una situación que a mí me molestaba, después salía otra que me ponía igual. Siento que ese fue el punto en el que hubo un antes y un después de antes pensaba que era normal, que yo era así, y después de este punto, de esa plática, porque yo la recuerdo mucho, fue como algo está mal. Algo está mal y algo se tiene que cambiar porque yo no sé qué me está pasando. No quiero estar así. Y si tú me dices que yo soy la que necesito ayuda con algo, con esto, entonces yo te creo. Después de esto empezamos a tener varias conversaciones sobre cómo me sentía, cómo estaba mi salud mental, si yo pensaba que yo necesitaba ayuda profesional. Y aquí fue cuando yo empecé a buscar ayuda. Y pues mi primera ayuda fue él, claramente, pero él empezó a contactar con sus amigos o con esto. Él me consiguió una cita con un psicólogo desde México, creo que era de Guadalajara, y ya estábamos en pandemia. No, fue antes de entrar a esto de la pandemia. Él me hizo esa cita, pero como el psicólogo estaba lejos, entonces fue una videollamada. Y yo recuerdo que fue solo una porque estaba muy cara. Él no me había dicho cuánto le había costado, pero creo que le había costado como $80 por una hora. Y que si yo quería, o sea, iban a hacer cada hora que yo tuviera cita con esta persona, iban a ser $80. Y me acuerdo que para esto todavía mi esposo no se graduaba, todavía era estudiante. Y a mí se me hizo mucho, la verdad, se me hizo de que aparte de yo estar así, estar ansiosa y que todo me molestara y de que yo sentía que no nos iba bien, que la economía, que esto, que el otro. Y no era porque no nos fuera bien, nos iba muy bien, pero mi cabeza ya estaba hecha un nudo. Y dije,
además de que yo ya estoy así, el pensar que esto nos genera una carga económica me va a poner peor. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a ir. Ya no, hay que buscar con otra persona, hay que buscar de otra manera, no sé. Me acuerdo que solo fui esa vez, pero con una vez, o sea, a lo mejor estaba caro, pero yo siento que fue un muy buen psicólogo, porque siento que con una hora que yo estuve con él me sentí diferente. No sé si fue el hecho de sentirme escuchada, no sé qué fue, pero yo recuerdo que me sentí diferente y dije, esto es lo que yo necesito. Todo esto es antes de ser mamá. Ahora, después de eso, ya no fui. No sé, se me pasó, se acabó el invierno, me empecé a sentir un poquito mejor y lo dejé ahí. Después fue cuando me embaracé. Y aquí empieza lo más feo. ¿Por qué? Porque ya no era solo una cuestión de... ya no era solo yo. Ya era alguien más, ya era una responsabilidad mayor y ya estaban implicados ya no solo como que mis emociones y mis sentimientos, también estaban implicadas que las hormonas del embarazo, el cansancio, el cambio de ánimos, estaban implicadas muchas cosas más. Además que cuando yo, antes de embarazarme, yo empecé a ir mucho al gimnasio porque yo sentía que eso era lo que a mí me relajaba de mi ansiedad y de mis pensamientos. Yo sentía que eso me relajaba. Y cuando quedé embarazada yo tuve que dejarlo. Ya no podía, me sofocaba mucho. Entonces también eso influyó, o sea, mi cambio de alimentación, mi cambio de mis rutinas de ejercicio, influyó mucho para que yo me pusiera peor. Creo que ya nos pusimos más cómodos. Bueno, cuando yo tenía 3 meses de embarazo, yo me empecé a sentir muy ansiosa. Empezábamos a tener discusiones bien raras, mi esposo y yo, cosa que nunca, no sé, o sea, nunca nos había pasado antes. Era mucha mi irritabilidad. Yo recuerdo que teníamos amigos y ya para este entonces, eso había empezado ya desde antes, que cuando yo llegué aquí yo tenía amigos, tenía amigos, no sé, hablaba por mensaje, llamadas, iba a la escuela de inglés, hacía muchas cosas, íbamos a la iglesia y ya para este entonces yo ya había dejado de hacer todas esas cosas. Y pueden decir, bueno, pues es que no sé, no que sea normal, sino que son señales muy fuertes de que tú dices, ya no quiero salir de mi casa. Yo recuerdo que me mandaban mensajes familiares o amigos y yo no quería contestar los mensajes. Dejé de contestar llamadas, dejé de salir porque me daba miedo hablar afuera, en público. Recuerdo que mis amigos me seguían invitando así de, bueno, vamos a salir o algo, y yo ya no quería salir porque si me decían que iba a haber alguien nuevo, yo ya no quería salir porque, no sé, era tanta mi ansiedad que ya no podía conocer personas nuevas. Recuerdo mucho que dejé de visitar lugares nuevos, o sea, hasta ese punto de que si salíamos a comer afuera, algo tan normal como decir, vamos a ir a visitar un restaurante nuevo, yo no podía, me ponía muy mal. No sé, sentía yo que era porque, es que no me gusta, así soy yo, pero no, o sea, era de que era tanta la ansiedad de que no me animaba como a entrar a un lugar nuevo. No sé, sentía de que me iban a dar otro tipo de comida, no me iba a gustar y me iba a enojar y me iba a irritar. Fue algo horrible. Horrible, horrible. Dejé de hacer muchísimas cosas por lo mismo. Me sentía
encerrada en casa. Después fue cuando quedé embarazada y a los 3 meses yo ya sabía que necesitaba ayuda para ese entonces. Ya la había tenido antes, pero la había dejado porque, no sé, empecé a hacer otras cosas y, no sé, me distraje un poco. Pero ya para este entonces yo le dije a mi esposo, sabes que yo ocupo ayuda ya. Y recuerdo que mi hermana también estaba yendo al psicólogo. Esto es por otras situaciones, que es una historia, no sé, para otro día. Y ella me recomendó a su psicólogo, que también estaba en México. Entonces yo le hablé, hicimos cita y todo. Entonces yo empecé a ir con esta persona a terapia. Y yo creo que duré con esta persona en terapia como algunos 3 meses. Que iba cada semana. Hicimos mucho progreso. Aquí yo ya había, no sé cómo explicarlo, o sea, aceptado de que yo tenía un problema y que lo estaba mejorando, pero no fue el final de las cosas, solo la terapia, porque ir a terapia no te va a sanar de un día para otro, no te va a curar, no te va... De hecho, siento que, no voy a decir que lo empeoró, porque no es así. La terapia sirve muchísimo, mucho, pero es como, no sé cómo ponerlo de ejemplo. O sea, cuando yo empecé a ir a terapia, yo tenía en mi cabeza de que mis problemas eran por una cosa, y cuando empecé a trabajar con mi psicólogo, yo me di cuenta de cuáles eran realmente mis traumas, qué era lo que estaba pasando conmigo realmente. Ahí me di cuenta que y esto es lo complicado del asunto, de que aquí dio un giro toda mi vida, porque yo me di cuenta que estos traumas que yo tenía no eran después de haberme venido a Estados Unidos, que era como yo pensaba. Esto venía desde mi niñez. Eran cosas que yo venía cargando desde problemas familiares, la relación de mis padres, muchas cosas que yo no me había dado cuenta porque a lo mejor las quería bloquear, no sé. Y aquí fue cuando yo sentí que empecé a empeorar, entre comillas, porque no fue empeorar, solo fue darme cuenta de qué era realmente lo que yo tenía que trabajar y qué era lo que tenía que curar para yo sentirme mejor. Pero eso significaba enfrentar esas cosas, que era lo difícil, y yo lo sentía más difícil porque ahora no solo lo ignoraba, ahora lo tenía que enfrentar, porque si no te das cuenta, ¿cómo lo combates? Trabajando con mi psicólogo me di cuenta que estaba cayendo en problemas alimenticios, que había tenido yo problemas alimenticios antes, que tenía traumas desde mi niñez, que tenía muchas cosas que trabajar con mi familia. Y aquí es donde entra el apoyo que tu familia te da para que salgas o para que sanes esas heridas más rápido. Y yo recuerdo que cuando mi hermana estaba en terapia, mis papás me hablaban y me decían, no, que tu hermana está loca y dile que eso no sirve o algo así. Entonces cuando yo me di cuenta de que yo también necesitaba terapia, me entró a mí el miedo de que iban a decir lo mismo, de que no iba a tener ese apoyo y de que por una parte yo lo estaba trabajando y por otra parte ellos me estaban ignorando. Entonces fue un proceso muy difícil. Yo ya estaba embarazada y como ustedes saben, cuando uno va a ser mamá empiezan las críticas por fuera de que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y esto es más lo que yo les quiero transmitir a ustedes. O sea, lo demás fue más como personal, y esto es lo que yo siento que casi todas pasamos por esto.
que es las críticas cuando vas a ser mamá. Porque cuando yo me embaracé empezaron las críticas de ibas a dejar los estudios y ya no vas a hacer nada. Y siendo que mi bebé fue planeada, nosotros la planeamos cómo íbamos a acomodar mis estudios para yo estar con ella los primeros años. O sea, todo fue planeado, pero igual así la gente nunca está contenta. Entonces, no sé cuál sea su experiencia con familias latinas, pero yo siento que mi familia siempre ha sido un poco tóxica en el aspecto de criticar los físicos de las personas. Por eso, a eso yo le debo los problemas alimenticios que yo he tenido. Y es complicado para mí decirlo porque es algo que yo nunca he dicho, nunca lo he aceptado. Pero siento que eso me llevó a ese feo momento. Y sumándole de que cuando estaba embarazada, yo dejé de hablarle a mi familia porque yo sabía que, porque yo les hablaba y era de ay, estás más gorda y ya tienes cuerpo de señora y mira, y las estrías y, o sea, eran muchos comentarios innecesarios que yo sé que no soy la única, yo sé que todos pasamos por eso. Y es un momento muy difícil porque estás con las hormonas del embarazo, estás con muchas cosas, además que yo ya estaba en una situación difícil y eso me hundía y me hundía y me hundía más. Yo recuerdo que después de cuando ya se me empezó a notar el embarazo, que empezaron las críticas y eso, yo recuerdo que platicando con mi psicólogo, yo le dije que yo había empezado a vomitar la comida después de comerla y ya estaba embarazada. No se lo había platicado a mi esposo, solo se lo platiqué a mi psicólogo. Ahorita mi esposo pues ya lo sabe, pero en ese entonces no lo sabía. Yo sentía que comía mucho, que comía esto y de que iba a engordar o algo. Es muy difícil. Y yo empecé a vomitar la comida, no toda. Según yo me sentía bien de que solo vomitaba la comida mala, o sea, de que si me comía alguna comida chatarra y eso la vomitaba y eso me hacía sentir bien. Y esto lo recuerdo porque una vez platicándolo con mi psicólogo hicimos un test de que él me preguntaba ¿y cómo te sientes cuando lo haces? O sea, parte de la terapia es nunca como juzgarte, o sea, es siempre ayudarte a averiguar por qué te está pasando lo que te está pasando. Entonces yo recuerdo que yo le decía a mi psicólogo, es que yo me siento bien porque solo lo hago cuando es comida chatarra que no me va a ayudar en nada. O sea, no está bien de ninguna forma. Yo inicié con eso y después iniciaron los pensamientos de que esto yo siento que sí fue un poco más por las hormonas, de que yo sentía que no estaba haciendo las cosas bien, que no iba a ser una buena mamá, que me la iban a quitar, que esto, que lo otro. Y en el punto más feo fue cuando yo empecé a sentir que aunque yo me esforzara, todo lo que me esforzara, que nunca iba a ser suficiente porque yo nunca en mi vida me había sentido suficiente y que siempre he tenido las críticas o por todo, o por mi situación económica desde niña, o por mi apariencia, o por esto, por lo otro, siempre tuve la sensación de que nunca iba a ser suficiente. Y si yo les pudiera contar pues muchas cosas, no es nada más me apareció de la nada, no. Hubo muchas situaciones, pero pues no hay tanto tiempo.
Pero todo eso me llevó a un punto en el que me sentía mal por todo. Sentía que nunca iba a ser suficiente, que por más que yo me esforzara, por más que hiciera las cosas, no lo iba a lograr, no iba a ser una buena mamá. Y en mi punto más feo yo empecé a tener pensamientos de hacerme daño. Siento que ese fue el punto más bajo. Y es algo complicado, que es el primer video, no quiero como que ya soltarlo, pero a lo mejor se los platico después, no lo sé. Pero recuerdo que después de este punto muy bajo, yo platiqué con mi psicólogo, que estaba por videollamada, que hacíamos todas las sesiones por videollamada, y yo le platiqué cómo me sentía y él me dijo: tu situación está empeorando y tú ya no necesitas sesiones con un psicólogo. Tú lo que necesitas es ver a un psiquiatra. No sé, fue un momento en el que dije, no sé ni qué pensé, pero fue un momento feo. Creo que ya tenía algunos 7 meses de embarazo. Y esa persona me dijo que yo necesitaba ver a un psiquiatra, porque a lo mejor lo que yo ya necesitaba era un medicamento y algo más fuerte, una terapia más fuerte. Una terapia, a lo mejor solo el medicamento. Pero entonces fue aquí cuando yo cambié de psicólogo, no por eso, sino porque yo pensé, si él me manda con un psiquiatra en México no me va a servir mucho, porque yo estoy acá y si me recetan algo de medicamento no lo voy a poder adquirir. Entonces yo tenía, pues aquí cuando estás embarazada te tienen como un trabajador social que es como tu psicólogo y que te está hablando cada mes de embarazo. Tienes varias citas con esa persona, y que a esa persona yo nunca le dije que yo estaba en terapia o algo, porque pues ya no pensé que lo fuera a necesitar. Entonces cuando esa persona me dijo eso, yo dije, bueno, voy a platicar con mi trabajadora social, que es la que está atendiendo mi embarazo, y le voy a platicar esto, y para que ella me recomiende a un psiquiatra aquí en Estados Unidos, y que sí pueda adquirir algún medicamento si es que me lo van a recetar. Entonces mi siguiente cita de embarazo, yo recuerdo que le dije a mi ginecóloga, ¿sabes qué? Ocupo hablar con la psicóloga, y como que aquí se lo toman muy en serio. O sea, es para tomarse en serio, sí. Yo recuerdo que todos como que se quedaron así de, ok, te vamos a hacer una cita. Y yo ese día platiqué con mi psicóloga. No les voy a decir cómo fue esa plática aún, pero ella me preguntó que si ella podía llamarle a mi esposo porque ella necesitaba hablar con él. Y yo le dije que estaba bien. Ella me preguntó que si yo estaba de acuerdo, que si yo podía confiar en él, que si yo estaba segura. Hubo muchas cosas, y yo me acuerdo que ese día yo terminé en la sala de emergencias de un hospital aquí en Estados Unidos. Fue, yo creo que el punto más bajo, que no sé. Este video es solo la historia, entonces voy a tratar de no meterme en detalles, muchos detalles. Quiero pasar a la siguiente página, que después de esto me mandaron que a una clínica, que a otra clínica, que aquí, que allá. Y yo terminé yendo a una clínica que es todavía en la que estoy ahorita, que es donde primero fui con psicólogos, y después fui me estuvieron cambiando de psicólogo aquí para allá.
Y yo les había dicho que yo necesitaba ya un medicamento porque yo ya no me sentía bien. Ya no me sentía bien, yo necesitaba algo. Y el último psicólogo me dijo, sabes que sí, está bien, te voy a hacer una cita con el doctor. Pero para esto yo ya tenía 8 o 9 meses de embarazo. Entonces me dijeron, te vamos a marcar para confirmar la cita. Esa llamada nunca llegó y después yo tuve a mi bebé. O sea, nunca hubo tiempo, yo nunca fui con el doctor psiquiatra. O sea, fui con psicólogos, estuve con psicólogos todo el embarazo, pero nunca fui con un psiquiatra. Bueno, después yo tuve a la bebé. No sé, mi mente se ocupó ya en otras cosas. Estaba más ocupada. Y aquí es donde yo creo que es donde casi todas las mamás sufrimos un poco más, que es el posparto. Que si yo ya traía problemas desde antes, aquí es donde se ponen peor. ¿Por qué? Porque por más sana que estés, o sea, por más buena salud mental que tengas, el posparto siempre es difícil. Siempre es difícil, ahora yo lo sé. Ser mamá es pesado, es muy demandante. Y entras en un estado de shock, de no sé qué hacer, de ahora súmale todos estos problemas que yo venía cargando. O sea, fue muy difícil. Las hormonas, o sea, en el embarazo tus hormonas están como así, entonces en el posparto es peor porque tu cuerpo acaba de pasar por un proceso súper difícil, súper fuerte. Entonces aquí yo ya no les hablé y eso a la clínica porque pues yo estaba ocupada. No sé, me ocupé, ya no me hablaron, no tenía tiempo. Y después de esto yo iba cuando tú vas con el pediatra, las primeras citas y todo eso, te hacen el test o el screening de depresión postparto siempre. Y a mí siempre que me lo hacían, pues yo salía de que sí, y me mandaban aquí, me mandaban allá, siempre estuve así. Pero no sé, como que el sistema es un poco difícil. Siento que el sistema fue un poco lento además de que no sé mucho inglés y que casi todas las clínicas aquí tienes que saber inglés. Siento que también eso hizo lento todo el proceso. Bueno, después de que yo tuve a mi bebé, yo sentía mi cabeza como que así que iba a explotar. No sé, no sabía qué hacer. Hay detalles difíciles, pero yo creo que si tú me escuchas y si tú eres mamá, tú sabes lo que pasamos los primeros días. Llegué a... No sé cómo explicarlo porque, o sea, cuando tú se lo platicas a tu psiquiatra, el psiquiatra te da un diagnóstico. Cuando tú se lo platicas a alguien que... Porque yo también voy a la iglesia, soy cristiana, entonces cuando tú se lo platicas a alguien de tu iglesia lo interpreta de otra manera. Mi esposo lo interpretaba de otra manera, pero si aquí estamos hablando de mi historia clínica, o sea, de lo que yo pasé con las clínicas, yo recuerdo que una vez fui a la clínica, o sea, la última vez que fui, bueno, no la última, o sea, el último paso que di en la clínica, y que la doctora me dijo que yo ya estaba teniendo alucinaciones porque hubo un punto en el que yo miraba a mi esposo y sentía que no era él. O sea, yo no sé qué estaba en mi cabeza de que yo lo miraba y sentía de que si es él y si será él el que me está hablando. O sea, eran alucinaciones horribles. Y cuando llegué a ese punto fue al fin,
cuando me empezaron a dar medicamento. Eso fue, yo creo que ya tengo algunos 6 meses o más. No, ya tengo como un año, un poquito menos que un año, unos 8 meses, ponle, porque fue después de tener a Amanda cuando todo esto pasó. Y desde que yo empecé a tomar el medicamento, mis problemas se han ido quitando. Y aquí llegamos a la parte bonita de la historia, donde yo les platico mi historia, cómo fue todo mi proceso, que fue un proceso muy difícil, fue un proceso horrible en el que yo abrí mis ojos, me di cuenta de muchas cosas que estaban mal. Pasé por un embarazo yo sola en pandemia, pasé por muchas cosas porque también estuve sola todo mi embarazo, pero hubo ayuda y aquí es donde yo acepto toda la ayuda que yo tuve de mi esposo, que muchas veces no tenemos ese tipo de ayuda, pero si tú tienes a alguien en quien apoyarte, hazlo, porque es muy difícil hacerlo sola, es muy difícil. Y aquí yo les quiero platicar sobre un caso de una amiga que pues no voy a mencionar nombres ni nada, pero que pasó por el mismo proceso que yo. La diferencia es que ella no lo ha terminado. Ella me lo confesó a mí porque yo lo pude notar, porque cuando tú pasas por ese proceso, tú sabes cuando otra persona lo está pasando. Y yo hablé con ella y ella una vez habló conmigo y me dice, yo quiero que tú me lleves a buscar ayuda, porque si yo se lo digo a mi familia, no me van a hacer caso. Y fue ahí cuando yo sentí mi corazón así chiquito, porque es una impotencia porque estamos tan acostumbrados a juzgar la maternidad, a, no sé, a pensar que porque eres mamá ya tienes que tener superpoderes y nunca estar mal y siempre hacer lo correcto y ser perfecta, y no es así, es muy difícil. Entras a un proceso diferente. Como les dije al principio del video, yo sé que todas las maternidades son diferentes. Hay unas que son llenas de flores y corazones, hay otras que son muy difíciles, hay otras mamás que pasamos por procesos como el mío, y que cuando uno no tiene el apoyo necesario no puede salir de ahí. Yo siento que si yo no hubiera tenido ese apoyo de mi esposo, no sé dónde estuviera ahorita, no sé qué hubiera pasado, no sé si siguiera igual, no sé si ya no estuviera, no sé qué hubiera pasado. Y a pesar de que yo siento que no he sanado todas esas heridas de las que me di cuenta en la terapia, siento que el hecho de darme cuenta, el hecho de que alguien me dijera te voy a ayudar, cambió todo. Yo empecé a tomar el medicamento. También fue un proceso difícil el iniciar el medicamento, porque fue como un punto en el que yo sentí alivio de que ya me iba a sentir mejor, pero también me sentí mal de sentir que lo necesitaba. ¿Sí me entienden? Es como decepcionante el sentir que para estar bien necesitas de algún medicamento. Entonces fue difícil. Fue más difícil porque yo estaba en lactancia exclusiva con mi bebé, y cuando me dieron los medicamentos me dijeron vas a tener que dejar de darle pecho. Después eso se arregló, pero fue como decepcionante. Yo sentía que había fallado como mamá, porque yo pensaba es que esto le va a afectar también a la niña. Entonces estoy entre afectarla de una manera o afectarla de otra. No sé, fue una decisión muy difícil que después platiqué con la pediatra, platiqué con mi ginecóloga y me armaron el plan de qué medicamentos podía utilizar y cuáles no, cuáles eran seguros y cuáles no.
y yo pude seguir dándole pecho a mi bebé. Entonces eso se arregló, pero pues fue, no sé, fue difícil. No ha pasado mucho tiempo, no les puedo contar el final de la historia y el final del arco iris, porque siento que todavía hay muchas cosas que sanar, pero también creo que contar mi historia es muy importante porque es algo que yo nunca me imaginé que me fuera a pasar. Es algo muy difícil y es algo que le puede pasar a cualquiera. A cualquiera puede pasar por esto. Y cuando tú no tienes el apoyo necesario, ¿cómo sales? ¿Cómo sales? O sea, a lo mejor yo tuve la suerte de tener a alguien que entendía que tener ayuda no estaba mal, pero créanme que hay muchísimas personas que aún ven la salud mental como un tabú, de que si tú vas al psicólogo todavía lo ven como de que estás loco, y créanme, parece de locos, pero todavía las hay. Lo he visto en otros casos y siento que es una de las historias más importantes que yo tengo para la audiencia a la que yo hago mis videos, que son en su mayoría mamás, son mamás, y que así como he escuchado, pensé mucho en hacer este video y en contar la historia, porque muchos de los comentarios que me hacen en mis videos es de que me motivas, me gusta tu energía, me gusta que siempre estás llena de energía y cómo haces muchas cosas. Y sí pensé en un momento, a lo mejor si yo cuento por lo que pasé, como que se cae esa forma de ver lo que yo hago, de que puedan decir, bueno, no es como yo pensaba o algo así, pero también es para que se den cuenta de que a pesar de que uno pasa por malos momentos, uno puede salir de ahí. Hay muchas cosas malas que quedaron, hay muchas cosas buenas, hay muchísimas cosas que aprendí. Mi carácter cambió, mi forma de ver a las personas cambió. No sé si esto tiene que ver con el medicamento, que lo tomo todos los días, y no crean que es algo malo, es algo súper normal. Si tú crees que está mal, pues está bien, o sea, cada quien tiene su opinión sobre esto. Pero yo creo que si tú conoces a una persona que necesita este tipo de ayuda, jamás, nunca critiques esa necesidad de ayuda que tienen, porque tú no sabes en qué punto de su vida está, si es un punto malo, si es un punto bueno. Es algo muy difícil, cada persona es un mundo, y el hecho de que tú no lo necesites no significa que otras personas no lo necesiten. Yo conozco mamás que son excelentes mamás y que nunca han tenido ninguna preocupación, y yo quisiera poder decir lo mismo, pero no puedo. Yo pasé un proceso muy difícil, que tampoco voy a decir todas lo pasamos, no, pero sí voy a decir que muchas estamos en esta situación, y que aunque puede que yo ya lo haya pasado, puede que tú todavía estés pasando por algo así, y que nunca sientas que pedir ayuda está mal. ¿Por qué? Porque estás a una cita, estás a una plática con un especialista de sentirte mejor, estás a una pastilla diaria de sentir que estás bien. Y aunque muchos piensen que la salud mental aún es un tabú, yo siempre lo he visto, y mi esposo también siempre me lo ha dicho, que la depresión, la ansiedad, es porque algo en tu cerebro no está funcionando, así como cuando tienes diabetes, así como cuando tienes, no sé, otra enfermedad y necesitas medicamento para sentirte bien. Es lo mismo, que no te hagan sentir que es otra cosa, que no te hagan sentir que estás loco, que necesitas algo para vivir, porque no, todos necesitamos
ayuda. La salud mental es salud, así como la salud física. Si tú necesitas medicamento, tómalo. Si necesitas ir con un especialista, ve, pero cuídate, porque para que tu bebé o tus hijos estén bien, necesitan una mamá que también esté bien. De hecho, también fue algo difícil cuando yo inicié a hacer videos en TikTok, porque yo empecé con los videos y yo decía, no sé cómo me vaya a ir, porque yo siento que todavía no estoy completamente sana. Y si se fijan, en TikTok hay mucha toxicidad, de que hay muchas críticas, hay mucho esto, hay mucho lo otro. Y yo no sabía si eso si el hacer videos me iba a motivar o si las críticas me iban a tumbar. Cuando recién inicias con todo esto, no sabes lo que va a pasar, no sabes qué tipo de audiencia vas a tener. Hasta ahorita siento que todos mis videos han sido buenos, que los seguidores que tengo son buenos, porque yo he tratado de dejar todo lo más real posible. Hay críticas, sí hay críticas, pero todos tenemos críticas. Yo creo que no hay ningún creador de contenido que no tenga absolutamente, o que piensen todos de que es perfecto. No lo hay. Pero si se fijan, yo en mis videos trato de no meterme en discusiones, no meterme en nada de eso, porque no tiene sentido. Siento que uno nunca va a quedar bien, y solo si haces caso a esos comentarios o si te metes mucho, lo único que te va a afectar es a ti. Y yo no tengo el mejor récord de salud mental que digamos, entonces siento que esas críticas me harían mucho daño en lugar de algo bueno. O sea, no sacaría nada bueno de eso. Es por eso que casi nunca ven drama en mis videos, porque no me gusta. Soy la persona menos pleitista que van a conocer, no me gusta. Pero también tengan en cuenta que es por eso, porque yo sé que eso me va a afectar. Entonces, esta es la historia de hoy. Yo sé que hubo muchas cosas que no dije, otras cosas que a lo mejor no me expliqué bien, pero como les dije al principio, tengan en cuenta que es mi primer video y que traté de un poco de contarles un poco de mí, porque nunca había tenido tanto tiempo para contar algo. Y también, pues, no sé, siento que es una forma de conocerme mejor. Me habían pedido mucho un video en YouTube, entonces a lo mejor no es lo que esperaban, pero espero que le den apoyo para después venirnos y hacer otro tipo de videos aquí, que es los que les gusta ver en mi TikTok. Y si me ves desde aquí, pues suscríbete aquí y ve a mi TikTok. Y para los que vienen de TikTok, dejen en los comentarios y de qué podríamos hablar después, porque si ya se dieron cuenta, tenemos mucho tiempo para hablar aquí.